Bien, pues bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en esta octava sesión del Seminario en Filosofía de la Tecnología. En esta ocasión nos acompaña la doctora María Concepción González Castillo. Ella es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, el SNI, de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Nivel 1, es profesora de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey en Campus Querétaro. Tiene un doctorado en estudios humanísticos con un enfoque en estudios culturales. Se interesa en el estudio de la acción política mediada por la tecnología digital y de las prácticas comunicativas de los movimientos sociales, por lo que su investigación analiza fenómenos sociales basándose en teorías feministas y decoloniales. También nos acompaña la maestra Águeda María del Pilar Castillo. Cuenta con una maestría en Tecnologías de la Información y la Comunicación y una especialización en investigación educativa, además de formación académica relacionada con criterios de sostenibilidad en contextos organizacionales. Pues muchísimas gracias a ambas y bienvenidas y pues adelante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros Gracias. vamos a presentar una indagación a que titulamos Capas del Cuidado, la política encarnada del trabajo de las enfermeras mexicanas. Es una indagación en la que ha habido muchas participantes, tanto las personas gente que estuvo ayudándonos a hacer entrevistas, compañeras también médicas que estuvieron con nosotros, como Pilar González y Jimena Cross. eh, Aunque el día de hoy estamos Águeda, María del Pilar y su servidor, ¿sí? Bueno, muy bien, vamos a platicarles un poquito cuál es el objetivo de la investigación, cómo nosotros lo planteamos desde el inicio. Nosotros nos planteamos en el protocolo, cuando hicimos el diseño del protocolo, comprender los significados y experiencias de cuidado asociadas al proceso de apropiación de la tecnología de la comunicación móvil por parte del personal de enfermería que atendió a enfermos en clínicas públicas especializadas para la atención del COVID. El contexto fue el confinamiento por pandemia. Justamente nosotros hicimos esta investigación durante el 2021, justo cuando acababa de pasar el invierno del 20, que generó un aumento muy importante en los infectados y en las infectadas, en las personas infectadas, y acababan de comenzar las vacunas. Entonces vamos a situarnos como que en ese momento y nosotros habíamos estado leyendo algunas investigaciones que apuntaban a que en otros lugares del mundo, pues no solo en la educación y demás, ahorita Águeda les platicará más de esto, pues la tecnología pues estaba volviéndose muy central y teníamos como mucha deseo de saber qué estaba sucediendo en México. Adelante, Águeda. Ok, como criterios de inclusión, pues tenemos a al personal de enfermería que atendió directamente a los enfermos o enfermas de COVID en hospitales públicos. Nos dirigimos y buscamos directamente a estas personas y que otorgaran su consentimiento para participar haciéndoles entrevistas. También nos interesó mucho que la muestra incluyera hombres, considerando que dentro del personal de enfermería hay un porcentaje 20-80, 20% hombres, 80% mujeres. Como metodología utilizamos etnografía y entrevistas semiestructuradas con teoría fundamentada. Y para poder localizar a las enfermeras utilizamos bola de nieve, ¿no? Empezábamos con una, nos íbamos con otra, ya nos contactaba con otra, con otro, hasta que llegamos a la saturación. Bueno, les voy a platicar un poquito del contexto que ya inició. Vamos a recordar lo que sucedió en ese 2020 para ubicarnos ahí. México fue un país que registró una de las tasas más altas de mortalidad a nivel mundial por esta pandemia, pero además también la mortalidad más alta en los trabajadores de la salud. Entonces, esto ya nos sitúa en una situación complicada. Ese personal de primera línea estaba rebasado. ¿Quién era el personal de primera línea? Se le llamó así a las enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, camilleros, terapeutas respiratorios, choferes de ambulancia, a todo el personal de salud que tenía una relación directa con las personas infectadas de COVID. Estaba colapsado. Teníamos hospitales reconvertidos, es decir, esos hospitales que para nosotros ya son normales,
se empiezan a convertir solamente para atender a personas con COVID. De alguna manera se preparan para dar esta atención, pero llega un momento en que también se colapsan, entonces hospitales que no estaban dedicados a COVID empiezan a formarse como híbridos y recibían a personal infectado que no estaba grave. Y si pues ya se curaban, se podían ir a su casa, y si no, si se ponían más graves, pues tenían que ir a los hospitales que eran 100% COVID. Entonces, ahora sí que el sistema de salud estaba súper rebasado. Además, ahí tenemos una gráfica que yo espero que se pueda ver bien, pero de todos modos se las voy a platicar. Eh, Nosotros iniciamos esta investigación a inicios del año del 2021, que fue después de las fiestas navideñas del 2020, y hubo una ola que rebasó un 32% a los pacientes hospitalizados en la primera ola. Y se puede ver perfectamente ahí, ¿no? En esa gráfica. Esto quiere decir que los hospitales, bueno, estaban llenos, había pacientes incluso en las ambulancias que no los podían bajar, no cabían. Y hay otro detalle que hacía que pudiéramos tener una visión cercana. Mi marido es médico y él estuvo atendiendo en primera línea desde el inicio. Entonces, pues lo vivíamos de manera familiar. Él no se fue de casa, llegaba ahí diario, nos platicaba todo lo que estaba sucediendo. eh, el colapso que estaban viviendo incluso como personal médico, pero además él siempre reconoce y reconocerá que el personal de enfermería fue la columna vertebral y siempre les ha llamado los héroes y las heroínas durante esta pandemia, porque eran quienes estaban más cercanos a los enfermos y a las enfermas de COVID, a los infectados e infectadas, 24 horas. Por otro lado, pues teníamos la literatura que ya mencionó la doctora Connie, que estábamos viendo cómo se estaban utilizando en otros lugares del mundo las tecnologías para ser utilizadas y ayudar en este proceso. Y nosotras mismas lo estábamos viviendo. Al ser docentes, estábamos en línea, sabíamos que las empresas estaban manejando mucho home office, entonces hubo un boom de las tecnologías de la información y la comunicación para pues estar pudiendo eh, sacar las situaciones operativas en los diferentes lugares, ¿no? Y queríamos saber qué estaba pasando con las enfermeras y con los enfermeros. Dentro de esta revisión preliminar de literatura de la que habla la maestra Águeda Castillo, encontramos un concepto que se llamaba computación compasiva. Y justamente esta publicación salió en el 2020. También hubo muchísimas publicaciones que salieron de manera muy temprana documentando cosas que estaban sucediendo en el proceso. Y este concepto nos habla de que, bueno, de un enfoque que se basa en la ética del cuidado y los estudios sociotécnicos, este, en donde proponen pues que la tecnología esté al servicio de las personas, especialmente en épocas de incertidumbre. Se centra en alentar a los humanos a apoyarse mejor entre sí mediante la aplicación reflexiva de la tecnología, y la distingue de la computación afectiva, porque no se trata de enseñarle la tecnología a las emociones humanas. Tampoco es el minimal computing, en donde el enfoque está en las limitaciones tecnológicas. Eh, Justamente la computación compasiva pone el acento en el ser humano y en su agencia. Este concepto pues prioriza las necesidades de las personas que utilizan la tecnología por encima de lo atractivo que es la innovación, ¿no? Y subrayan que la informática involucra otros aspectos, las políticas, las comunidades, etcétera, las coyunturas, y no solo a la tecnología. Perdona, Connie, en ese sentido, tengo una duda. Ujú. Em, ¿Habría forma de que nos pudieras ejemplificar de manera mucho más concreta a qué se refiere este concepto de computación compasiva? Porque se basa en la ética del cuidado de los estudios sociotécnicos, y ahí la duda específica que en lo particular me surge es cómo traducir estas nociones de ética del cuidado en algoritmos. En realidad no es en algoritmos, fue algo mucho más básico, Rodrigo. Sí. Eh,
los ejemplos que da este artículo, que en realidad es una entrevista eh, con esta mujer Taylor. Ella trabaja, habla de, pues, están en unas bibliotecas públicas, ¿no? Y entonces habla de cómo la computación, bueno, cómo la tecnología se extendió hasta las casas, o sea, básicamente todo lo que vivimos, ¿no? De cómo en los trabajos, por ejemplo, permitían bueno, en algunos trabajos permitían a algunos empleados llevarse las computadoras de escritorio, o sea, no laptops, sino las computadoras de escritorio a sus casas. Como por ejemplo, como sucedió por ejemplo en el TEC, que algunos profesores de cátedra fueron apoyados con internet, porque en sus casas no tenían un buen internet y entonces, a eso se refiere, o sea, son como Ah, ok. ejemplos de, yo te diría que son ejemplos como de gestión, Mm. o sea, más que de diseño tecnológico, porque también nosotros, bueno, ya lo verán ahorita, pues hubiéramos pensado que, bueno, diseño. La verdad es que si nos recordamos cómo estábamos, o sea, el desborde, ¿no? En realidad, la computación compasiva no puso el enfoque en la innovación, sino en el servicio. Y si requería innovación, pues hacía innovación, pero en realidad era cómo le hacemos, o sea, si necesitas llevarte tu computadora a tu casa porque si no nos vamos a morir, llévate tu computadora a tu casa, está esto, compramos Zooms para todos los profesores, ¿sí? Es como que se refiere, los ejemplos son esos, o sea, cosas como muy concretas en donde y por eso hace esta distinción entre computación afectiva y el minimal computing, que en realidad el acento es en la tecnología. Aquí no. Aquí como que la tecnología pierde protagonismo, pero es muy útil, como se diga, es muy importante. Porque si no hubiera sido por la tecnología, pues no hubiéramos seguido, por ejemplo, la escuela o toda la parte del telecuidado. Por ejemplo, que surgió Doctoralia y surgieron muchas formas de organización que, por ejemplo, ahí sí hay innovación, pero no es como de algoritmos, es simplemente como de servicios. O sea, ¿cómo le hacíamos para poner en el centro como la vida, el cuidado de la vida? Entonces, desde ahí, yo te diría, desde la ética del cuidado sería poner en el centro la vida y no poner en el centro la innovación tecnológica. Y los estudios sociotécnicos es justamente considerar que la tecnología involucra muchas cosas que no solo es la tecnología aislada, sino la sociedad, las coyunturas, la política, etcétera. Sí, no, Sí, no sé si. sí, ya queda claro. Adelante, Age. Bueno, otro de los conceptos que nosotros consideramos es la apropiación o reapropiación social del conocimiento y la tecnología, conocido como TICS. Este concepto ha evolucionado desde diferentes epistemologías, avenidas, pero nace concibiendo a las personas no como meros consumidores, sino como actores, es decir, salirnos del determinismo tecnológico y decir, bueno, como sujetos nosotros también podemos apropiarnos y concebir a la tecnología y hacerle modificaciones, ¿no? Entonces vamos a presentar de manera, una síntesis de los diferentes niveles que podríamos encontrar en esta apropiación social del conocimiento. La primera, pues, es la elemental, que es primero, pues, tener acceso, ¿verdad? Tengo acceso a la tecnología, la sé, la aprendo a usar y la uso para lo que está hecha, para lo que está hecho el artefacto. Si es un celular, pues lo utilizo para hablar por teléfono, se puedo hacer transacciones, puedo usar WhatsApp, lo uso para lo que está diseñado. En otro nivel, ya no solo lo uso, ya de alguna manera ya puedo reinterpretarlo y lo puedo incluso utilizar para la vida colectiva, como el ejemplo que dio ahorita la doctora Connie, ¿no? Por ejemplo, la computación compasiva. Pero además puede haber otro nivel donde yo ya puedo incluso hacer una crítica de los saberes hegemónicos, de cómo, por qué está hecha esa tecnología, ¿no? Y ya puedo criticarlo, ya puedo hablar incluso de tener soberanía tecnológica. Y como otro o último nivel es cuando ya incluso puedo hacer diseños horizontales, utilizar saberes de las comunidades, de los pueblos, y de esta manera a lo mejor hasta hacer un software
para determinada ayudar colectivamente en una comunidad. Y aquí entonces hay más convergencias de otros autores que no necesariamente son de la apropiación de la tecnología. Aquí pusimos a Sousa de Santos, tenemos también, por ejemplo, a Fassborda, que ellos pues ya empiezan a hablar de esos saberes, de la ecología de saberes, de alguna manera eh, hacer resistencia a lo que es la tecnología capitalista para poder as- llegar a la liberación social. Agda, una pregunta sobre el concepto de soberanía tecnológica. ¿Esto significaría una especie de autonomía o de emancipación de la hegemonía de quienes desarrollan la tecnología? Sí, sería una transición hacia pensar que si la tecnología está dada por una cuestión, un poder hegemónico, también si pensamos en esas colectividades, en los pueblos que tienen sus propios saberes y pueden reinventar la tecnología, yo pienso a lo mejor los que están haciendo eh, open los de libre acceso, los que están programando o en comunidades que incluso tenemos ejemplo de que se unen ciertas poblaciones para a su manera, a su nivel, a su alcance, pensar en la tecnología, ¿no? Incluso hasta podemos salirnos un poquito de lo que son las tecnologías de la información y comunicación, porque hablamos de lo que es la tecnología. Una cosa sería la transferencia que pensamos hegemónicamente que podemos llevar hacia los pueblos, pues sin considerar que ellos tienen ya sus propios saberes y que a lo mejor desde nuestra mirada consideramos que la ciencia tiene que ser vertical y no horizontal, donde también quienes están trabajando y generando saberes, podríamos hablar de ciencia y de conocimiento. Gracias. Sí, en ese sentido, a lo mejor como se me viene, bueno, conversando contigo, Rodri, con la pregunta que le haces a Águeda, a la maestra, por ejemplo, las radios comunitarias, ¿no? O hay un ejemplo en Puebla, creo no es cierto, es en Veracruz, creo, bueno, ahorita les digo exactamente dónde, que tienen un internet que hicieron en la propia comunidad, porque no llegan los servicios de internet. Y obviamente, pues no, el costo no es lo mismo, ¿no? Y tienen una radio también comunitaria. Entonces, va un poco por ahí. Ok, gracias. Bueno, sobre las preguntas y temas, tuvimos, es un estudio cualitativo, tuvimos 9 mujeres y 2 hombres. Como sabemos, en México el 79% del trabajo de enfermería, o sea, el 80 pues, es realizado por mujeres, y entonces quisimos tener como esta proporción. Y las preguntas fueron realizadas en torno a la identidad profesional, a la experiencia de aislamiento, obviamente a la reapropiación de la tecnología. Las preguntas que se hicieron fueron alrededor de estos temas, ¿sí? Identidad profesional, aislamiento, reapropiación de la tecnología y las motivaciones de las enfermeras y enfermeros. Vamos a ir a los principales hallazgos. Age, estás en mute. Aquí en esta tabla tenemos a los participantes de algunas de sus características y ya podemos ver cosas bien interesantes. Por ejemplo, en cuestión de género, aquí tenemos, bueno, nuestros 2 hombres y las 7 mujeres enfermeras. Y podemos ver cómo la jornada para las enfermeras se triplica, porque cuando platicábamos con ellas en las entrevistas nos decían, bueno, ¿qué haces en tu día? Pues después de la jornada tremenda de estar todo el día atendiendo enfermos y enfermas de COVID, que sí voy a hacer un paréntesis aquí que me parece importante, porque hay que ubicar que ellos tenían que entrar con un uniforme especial para protegerse, con un equipo de protección especial, que tenía que cubrirles la cara, el cuerpo, traer guantes, y así tenían que estar durante toda su jornada, que eso ya tiene sus connotaciones especiales. Además, tenían que llegar a su casa y nos platicaban pues que tenían que cuidar a sus esposos, que estaban probablemente alguno enfermo. Tenemos, por ejemplo, quien tenía un hermano con una dependencia, que tenían un papá con demencia,
tenían que atender pues a toda la familia, cuidar a sus padres que ya estaban ancianos. Y con los hombres enfermeros no era esa dinámica. Si bien tenemos que pues tenían su familia, pero esa dinámica no se daba de esa misma manera, ¿no? Nos hablaban de su jornada, de llegar a su casa, pero no esta cuestión de seguir cuidando todavía después de su trabajo. Nada más acabo de recordar algo y quisiera compartir que algo Claro. también característico es que las mujeres tenían jornadas nocturnas. Esta triple jornada del trabajo, después llegar en la mañana, a atender hijos, hacer comida, checar tareas y luego después con la familia extendida, ¿no? Y dormían bien poquito porque a mí nos asombraba mucho en las entrevistas que pues para ellas trabajar en el turno nocturno era la posibilidad de tener esta triple jornada de trabajo porque eran las enfermeras de la familia, no solo del hospital, ¿no? Sino de la familia extendida. Sí, que eso también era es una cuestión interesante, porque dentro de la familia, al ser ellas las enfermeras, era como quien cuidaba al papá o a quien tenía la necesidad de ser cuidado, incluso a quienes dentro de su familia se podían infectar de COVID también. Ujú. Ujú. Bueno, dentro de las principales categorías emergentes que surgieron, bueno, creo que esta la ibas a decir tú, ¿verdad? Adelante. Bueno, nosotros, sí, ¿No importa? Bueno, ok. Es es la identidad profesional, las dinámicas relacionales del cuidado y la dimensión material del cuidado. Si bien la pregunta de investigación era hacia la apropiación tecnológica, la verdad es que también a nosotros hacer estas entrevistas fue mucho más allá, ¿sí? Entonces, bueno, por un lado, todos los aspectos que tenían que ver con la identidad profesional, sus roles, sus valores, sus relaciones, cómo se miraban a sí mismas, ¿no? Todas las dinámicas relacionales del cuidado y lo que implica, y creo que el trabajo ya que esté publicado, ustedes verán de qué manera a lo mejor puede aportar para ir comprendiendo más lo que es el trabajo de cuidado. Y la dimensión material del cuidado, que está muy vinculada con la anterior, que son estos aspectos físicos y emocionales, porque lo emocional pues también es físico, que incluyen el cuerpo. Eso fue como muy importante, la parte del cuerpo, el apoyo afectivo brindado a los pacientes y los recursos materiales también proporcionados para el personal de enfermería por parte de las instituciones, que como ya les dijimos eran instituciones públicas, ¿verdad? Para resolver los problemas. Y uno de ellos, pues obviamente, y el que nos tiene en este seminario, fue la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación. Y bueno, algunos otros aspectos institucionales y de condiciones laborales. Sobre la apropiación de la tecnología en específico, las apropiaciones surgieron de la necesidad de sobreponerse a las limitaciones impuestas pues, por el aislamiento, la altísima demanda de cuidados, que como ya les dio el contexto AGE, pues imagínense cómo estaban, y estas grandísimas deficiencias institucionales que quedaron expuestas durante la pandemia. Algo que nos llamó mucho la atención es que las apropiaciones de las mujeres siempre fueron más afectivas y las de los hombres fueron como más prácticas. Y eso, pues, visto desde un lente de perspectiva de género, pues tiene que ver con la socialización también de las mujeres, ¿no? En general. Como ejemplos, el, un enfermero hombre dijo sobre el riesgo de contaminación a través del papeleo que se resolvió enviando fotos y documentos digitales. Dice, entonces aquí lo que sí usamos son los teléfonos, a modo de no tocar los papeles. Los de afuera toman fotos de las notas médicas y ¿para qué? Para que de alguna manera los puedan manipular tanto médicos, archivo, trabajo social, sin que hayan tocado el paciente. Y yo dentro le doy el medicamento. Entonces aquí vemos cómo en realidad las y los enfermeros eran quienes pues, que se exponían su vida, ¿no? Y incluso la apropiación tecnológica, o sea, este tipo de apropiaciones prácticas, pues era para cuidar a todos los demás, pero ellos eran los que ponían, o sea, el riesgo era para ellos y ellas. Ok, otro testimonio de un enfermero hombre lo tenemos en cómo usaban el WhatsApp para conectar a los pacientes con sus familias.
para tareas específicas, aunque no era una práctica oficialmente permitida en los hospitales. Esto nos llama la atención también porque ponen, además del cuerpo, pues ponen su propio material, ¿no? Tenían que usar sus datos de sus teléfonos para poder resolver estas situaciones. Recordemos también que las personas infectadas de COVID no podían tener relación cercana con sus familiares, estaban completamente aislados. ¿Con quién convivían? Pues con el personal de enfermería que se convierten en interlocutores. Nos dice este enfermero, ayudó mucho a establecer una conexión con las familias afuera y pedirles ayuda. Nos trajeron medicamentos que faltaban y ayudaron a convencer a los pacientes críticamente enfermos cuando no querían ser intubados. La necesidad de entablar una comunicación segura desde dentro de los hospitales generó la venta de protecciones especiales para teléfonos, que el personal de enfermería además tenía que comprar con su dinero para apoyar a sus pacientes. Que dice su familiar que está bien, que dice su familia que no se preocupe, que los niños están en casa de su abuelita. Cosas así podía decirle a mi paciente. ¿Por qué? Porque el paciente no podía tener teléfono. Nuestro teléfono tenía una capa, una que estuvieron ahí vendiendo de 50 pesos para que nosotros pudiésemos manipular el teléfono, poder y sacar y meter recados. La idea era que el paciente no se sintiera tan solo, que supiera que había alguien afuera. Otro testimonio describió cómo la comunicación desde dentro de los hospitales con los familiares ayudó de forma indirecta a combatir la desinformación, aspecto indispensable para promover el cuidado colectivo. Además, la conexión desde dentro del hospital a través de videollamadas ayudó a mostrar a la sociedad que el COVID-19 realmente existía. Esto, bueno, digo, en general yo estoy escuchando otra vez los testimonios y les juro que estoy como volviendo a sentir. Eh, Había mucha desinformación, ¿verdad? Y había quien decía, o había quienes decían que lo del COVID no existía, que eran mentiras del gobierno, que era para mil cosas. Eh, y bueno, yo ahora sí que me voy a atrever ahorita como un paréntesis a recordar alguna vez a mi marido que llegó y me dijo, me siento como en la guerra, veo las radiografías de los pacientes y no entiendo cómo es que en un 2x3 los pulmones se hacen pomada y no sé qué hacer. Todo lo que estudié no me sirve, ¿sí? Entonces, bueno, me regreso ahora porque entonces también ayudaba esto a que verdaderamente supiéramos lo que estaba pasando, ¿verdad? Gracias, Age. El uso de teléfonos móviles y tabletas fue un medio recurrente que utilizaron especialmente las enfermeras mujeres para las partes afectivas que les comentábamos, acompañar a pacientes moribundos y calmar menores. Por ejemplo, esta enfermera mujer dice, la parte más difícil era ver a los niños enfermos, tenían que soportar la soledad. Lo que hacía era pensar en mis hijos, imaginar que eran uno de ellos y preguntar, ¿qué te gusta? Desde mi teléfono les ponía algo entretenido en YouTube, música, un video o algo para calmarlos. Una enfermera narró su relación con un paciente. Le dije, mira, tranquilízate. Si tú no te tranquilizas, va a empezar a bajar tu saturación. Estás muy angustiado. Y fue. Me acuerdo que fue cuando les puse la música de Dios, ¿no? Y ya se empezaron como a tranquilizar. Nosotros tenemos computadoras en todas las áreas y tenemos acceso a YouTube. Hay unas canciones muy, muy bonitas de por parte de la Iglesia Católica. Pues una que me gusta mucho se llama Más allá del sol. Quizá se la puse especial al paciente que iba a fallecer, porque pues yo vi precisamente que iba a fallecer. ¿Qué dice más allá del sol? Yo tengo un hogar bello, un hogar más allá del sol. Y hay otras que hablan de esa fortaleza de ir de Dios, que Él está con nosotros. Y sí, sí se empezaron a tranquilizar las pacientes. Nuestras enfermeras y enfermeros acompañaron a morir a quienes estaban solos y solas. Ay, perdón, me pasé una. La tecnología resolvió problemas, pero generó también más cargas de cuidado al colocarlas y colocarlos como las únicas personas interlocutoras. Recordemos ya con este contexto, y lo podemos ver, que incluso sustituyeron funciones médicas
hacían la labor de trabajo social, hacían las labores de familia, porque usualmente en los hospitales públicos pues hay una persona de la familia que acompaña al enfermo. Entonces hacían, y además eran quienes hacían estas interlocuciones. Vamos a ver este testimonio que en la primera parte muestra la problemática y luego cómo se soluciona con la tecnología de la comunicación, pero al mismo tiempo cómo eso genera nuevas cargas emocionales en ellas. Y dice así: fue muy duro porque trabajamos tanto con el paciente, de estarlo animando y apoyando, como también con la familia. Al inicio no nos podíamos comunicar en ninguna forma. Los familiares sentían que nosotros éramos malas, pero no era eso, sino que no podían darse cuenta que, por ejemplo, nosotros estábamos en el área COVID y los trajes que teníamos por cada compañero pues eran como 700, 900 pesos. Y si nos los quitamos era desecharlo para dar un informe. Primero eran los pacientes, que eran muchos, y nosotros muy pocos. Luego empezamos a conocer a las familias por las videollamadas. Sabíamos cómo era su vida, qué sentían, cómo estaban. La mayoría de pacientes no quería estar ahí, ya querían ver a su familia. Empezábamos a convivir más y cuando nos decían se empezó a agravar tal paciente, hay que intubarlo, pues ya era parte de nosotros, ya sentíamos más ese estrés porque ya lo conocíamos, porque ya sabíamos cómo era el paciente. Entonces, creo que eso fue lo que nos pegó más, porque ya teníamos contacto directo ya tanto con él, con su familia, con sus nietos, con sus hijos, y pues sentíamos muchísimo más feo, nuestro sentimiento a flor de piel. Había momentos en que sí nos deprimía demasiado. Ok, como reflexiones tenemos que las apropiaciones tecnológicas identificadas fueron instrumentales para resolver necesidades urgentes de los demás. Esto recordando ahorita los niveles que les platiqué de la apropiación social, ¿verdad? Ellos lo usaron pues para lo que estaba hecho el artefacto, ¿no? Para comunicarse. No utilizaron entonces la tecnología para fines emancipatorios, por ejemplo, para organizarse colectivamente por cómo estaban tan rebasadas, ¿no? O para, bueno, para resolver diferentes tipos de problemas para su gremio, para movilizarse socialmente, para realizar denuncias, para exponer cómo estaban viviendo la explotación que estaban padeciendo. Sí se pudo observar la tecnología compasiva que la pone al servicio de una necesidad primaria sin que ésta tome protagonismo, que fue lo que platicaba hace unos momentos la doctora Connie. Eh, como, como ya les decía, la tecnología, si bien resolvió algunas necesidades de comunicación, impuso simultáneamente nuevas tareas de cuidado emocional y físico. En la tensión de saber dónde poner el límite y el impulso de darse siempre, las enfermeras terminaron por entregar más de sí. Llegando incluso, hay otro testimonio que no pusimos, en donde cuando le preguntábamos, bueno, ¿qué harías diferente? ¿Qué cambiarías? Y era como, pues es que hubiera ayudado a morir mejor, a más. O sea, como que siempre se queda, tienen como esa sensación de que pudieron haber hecho más, ¿no? em, la exigencia de cuidado por parte de todos los actores, y cuando decimos de todos los actores, obviamente pues en la desesperación de los familiares, de los pacientes, de instituciones rebasadas y de una sociedad que en cierto modo pues desconocemos estas realidades que suceden al interior de los hospitales, y a lo mejor también hay indolencia porque también nos platicaban de que pues no solo, aunque había reconocimiento, la verdad había muchas personas le cerraban, por ejemplo, no las dejaban subir al bus, ¿no? O no las dejaban entrar a cafeterías, o tenían que irse al hospital sin su uniforme, porque si no la gente pensaba que los iban a infectar. Entonces, un poco como eso que no permitió que nosotros entendiéramos lo que ellas estaban viviendo, pero sí mucha exigencia de cuidado, muy normalizado y muy feminizado llevó al personal de enfermería a realizar estas innovaciones, sí, pero a costa de sus propios recursos. Es un poco como ponen su cuerpo, como ponen su familia, ¿no? Como ponen su vida, pues también ponen sus datos y las enfermeras, enfermeros en México ganan muy poquito, en salario, ¿no? Entonces, pues también ponen sus dispositivos, su tiempo para aprender y pues su vida en general. Ok, todas las otras dimensiones
Este es un hallazgo que nos pareció muy interesante. Todas las otras dimensiones de las que platicamos hace rato se pueden ver o se pueden materializar en la tecnología, pero la tecnología per se no atraviesa las otras dimensiones, lo cual nos lleva a considerar que difícilmente una tecnología, aún así una IA, pueda sustituir el cuidado que requiere un paciente enfermo. La subjetividad encarnada, la relación intersubjetiva, el misterio del dolor, el misterio de la espiritualidad, es decir, lo que nos hace ser humanos, no puede ser abarcado por la inteligencia artificial y las tecnologías de la comunicación. Y para finalizar, y más bien como conversar, nosotros queríamos enseñarles como todos estos relatos, porque también aquí pues podemos hacer interpretaciones juntas y juntos, ¿no? Eh, y bueno, como nosotros tenemos muchas, estas entrevistas tienen muchas cosas importantes, queremos compartirles cuatro más, un poco para honrar a las enfermeras mexicanas de la línea, de primera línea de COVID. Nosotros, así surge esta investigación para honrarlas y pues también quisiéramos cerrar esta exposición honrándolas a través de estos, de otras frases que muestran pues mucho de lo que ellas son y de lo que ellas hacen todos los días por nosotros hasta el final de, así sea una coyuntura extrema. Y dice la primera, una de mis colegas perdió a su madre, padre y esposo por COVID. Y hay muchas historias como la de ella. No es solo un caso, hay muchos. Así que simplemente no puedes perdonarte por haber llevado el virus a casa. Perdí a mi esposo durante esta fase. La peor parte es que él murió mientras yo ya estaba infectada. Solo 2 días después ya tenía neumonía y estaba enfrentando esta situación trágica sin saber si iba a sobrevivir o no, ¿sabes? Y afuera esperándome estaban mis 3 hijos. Es nuestra responsabilidad. No dejamos a nuestros pacientes. Cuando hay un terremoto o algo como una amenaza de bomba, somos los últimos en irnos. Hoy me pongo el uniforme. Seré enfermera hasta el final y si muero, pues será en mi uniforme. Pues bueno, con esto queremos cerrar la exposición, la parte expositiva para empezar la conversación, no sin antes, pues agradecerle a las enfermeras de nuestro país y a las enfermeras que colaboraron con esta investigación. Ok, muchas gracias, Connie, muchas gracias, Agda. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo un par de preguntas o comentarios. Yo sí, ¿podríamos por favor ir a me parece que es la antepenúltima slide, por favor? Claro que sí. Gracias. Ay, espérame. Ay, ¿cuál será la de...? No, me parece que es la última o la penúltima de reflexiones. La siguiente creo que es. Ah, esa. Mm. Eh, Hace un momento conversaba con un profesor que estaba aquí precisamente, pero se tuvo que ir, y me mencionaba que echando mano de la IA, eh, hay ciertos diagnósticos que se aproximan ya a un 100% de certeza. Mm. Y en ese sentido, me gustaría preguntarles qué piensan sobre, por una parte, por ejemplo, la dimensión del diagnóstico y por otra, en esto que mencionan, que el cuidado ya requiere, más bien que la IA no podría emular o emparejar el cuidado de otro ser humano. Ok, Entonces, en ese sentido, ¿cómo trazar la línea delgada de dónde sí, dónde no? es una pregunta súper interesante porque tiene que ver con la teoría del cuidado, ¿sí?
Entonces eso no lo voy a poner aquí, pero, o sea, no está aquí expuesto, pero lo voy a comentar, que tiene que ver con, de hecho en el paper sí viene, el cuidado, mm, tenemos que hablar de esta división sexual del trabajo entre hombres y mujeres, ¿no? Y cómo a la mujer se le dan estas tareas domésticas y de cuidado. Y antes se ponían, Rodrigo, en un solo cajón. Pero así, como han empezado los estudios sobre el cuidado, estudios empíricos, han descubierto muchas investigaciones y nosotras las confirmamos, de que las tareas del cuidado, a diferencia del trabajo doméstico, tienen una implicación intersubjetiva muy importante. O sea, no es lo mismo el trabajo doméstico que yo a lo mejor hago la comida, que claro, que se vincula con el cuidado de mi familia de manera indirecta, al trabajo de cuidado de otro ser humano, que puede ser un bebé, una persona enferma, una persona con alguna discapacidad, etcétera. Ujú. Implica necesariamente una cuestión de relación humana, ¿sí? Porque las necesidades que tiene esa persona no son estables, o sea, no puedes estabilizar lo que esa persona necesita y entonces enseñarle a una tecnología, ¿no? Eh, todo lo que a lo mejor hoy en la mañana, en la tarde iba muy bien, pero ya no, etcétera. ¿Sí? Eh, yo sé que hay mucha innovación acerca de los chatbots, ¿sí? Acerca de conversaciones y no dudo que pueda haber un apoyo al cuidador, pero creo que eso sería un apoyo al cuidador, porque en un caso tan extremo como el que nosotros observamos aquí, la tecnología no toma el protagonismo, es una tecnología más bien de la compasión, Rodri. O sea, es muy difícil, por ejemplo, ellas nos contaban, hay muchos testimonios que pues no están aquí, pero nos contaban cómo la gente se moría, tenían sus pacientes, se volteaban a atender otro y se moría el que estaba atrás y que acababan de ver que estaba bien. Entonces, esta parte de acompañar la muerte, esta parte de intuir cuando alguien necesita ese apretón de manos porque no se quiere ir, porque no se pudo despedir de su familia, esa otra mujer que consuela a un niño que está aterrado y que le dice, ¿verdad que me voy a morir? O sea, es muy difícil pensar que una IA que esté entrenada pueda tener esta relación intersubjetiva. Además, hay cuestiones que yo creo que van, o sea, creo que la pregunta de esta investigación pues también sería qué es lo que nos hace humanos, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace humanos y qué es lo que nos hace como irreemplazables? Por ejemplo, la experiencia de la muerte, la experiencia y el misterio del dolor, la espiritualidad independientemente de la que sea, ¿no? La que cada quien profese, son cuestiones que la inteligencia artificial puede repetir porque la entrenas, pero que no alcanzará a abrazar ni a entablar una relación, ¿no? Incluso creo que ese sería tema para otra investigación. Seguramente a lo mejor Noemí va por ahí está haciendo algunas indagaciones de, pues, cuáles son el apoyo que pueden darle a un cuidador, pero también los límites, ¿no? Y los riesgos que hay. Pero no en una situación como la del COVID, dentro del área COVID, donde dos enfermeros tienen 30 personas intubadas, este, pues es la intersubjetividad, Rodri. Entonces, sí, creo que eso es diferente a los diagnósticos. O sea, la parte de los diagnósticos y que la IA pueda apoyar los diagnósticos, pues eso puede ser que que sea un gran apoyo. Pero la tarea de cuidado no es eso. O sea, la tarea de cuidado es el cuidado encarnado. Ujú. El cuidado que implica una relación con el otro. El que se hacen del baño y los tienen que limpiar, pues la IA no los va a limpiar. El que tienen que intubarlos, pues la IA no los va a intubar. El que tienen que convencerlos que se dejen intubar. O sea, es como, por eso se enferman, o sea, las enfermeras terminaron deprimidas, ¿no? Nos hablaban de un montón de efectos como postraumáticos. Ujú. Sí.
Ok, gracias. Y la otra pregunta, que en realidad son dos en una. En su primera parte sería, ¿es posible imaginar lo que ocurrió en la pandemia de COVID sin todo esto que nos explicaron ahorita? Es decir, sin todas estas interfaces, eh, concretamente de TICs, por una parte, y por otra, ¿cómo se podría explicar que a pesar de no estar el contacto vis a vis directo, a través de estos medios fuesen capaces, digamos, de esta subjetividad transportarse o transmitirse por estos salvoconductos? O sea, la mediación de la relación. Como Mm. que haya sido interlocutores. ¿Cómo, echando mano de de las TICs concretamente, a pesar de, como Ah, por ejemplo ahorita nos estamos observando en una pantalla y sí, tal, pero sí. cómo, por ejemplo, ese aliento o esa palabra esperanzadora era a través de no estar en contacto directo, eh, esa intersubjetividad que no estaba necesariamente encarnada de forma inmediata. A ver, lo voy a decir así, a ver si se entiende. Cómo esa metafísica fluye a través de los aparatos. Ujú. Eh, yo pienso de acuerdo con los relatos, ¿no? Y los enfermeros, y ahorita verá cómo que complementa también este, fluye bien. O sea, es como cuando, estaba pensando así, como cuando dos enamorados antes se escribían cartas y se enamoraban, ¿verdad? O sea, igual, o sea, y era papel, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hay una relación, o sea, cuando el acento son en la agencia de los sujetos y no en la tecnología, ¿no? Yo creo que esa es la parte como que a nosotros nos gusta mucho de estos enfoques de es como dónde está el foco de la agencia, en la innovación tecnológica o en los seres humanos, ¿no? Y creo que desde ahí, pues podemos hacer cosas increíbles y siempre las hemos hecho, porque una hoja y un lápiz, pues es tecnología, ¿no? Y nos hemos antes enamorado así y luego después, en la época no sé si tuya, Rodrigo, pero mía sí, nos grabábamos cassettes de amor, así con rolas bien chidas y nos los regalábamos, ¿no? Y sí, y es tecnología, ¿no? Estoy poniendo otro tipo de ejemplos, ¿no? Pero creo que en esto, pues claro, ya había una relación con las familias estaban desesperadas porque no tenían información y los pacientes estaban desesperados, ¿no? Entonces, las videollamadas ayudaron a suplir la falta de que el familiar estuviese dentro y para ambas partes, para la angustia de ambas partes, pero también sí le daba una carga a los enfermeros y enfermeras, pero también les trajo beneficios. Por ejemplo, pues en la precariedad hospitalaria, pues conseguir un medicamento que no había, este, o, 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 por ejemplo, el convencerlos a que se dejaran intubar, ¿no? Entonces también como que, por supuesto que trajo beneficios, pero siempre lo que nosotros queremos destacar es que los beneficios eran pues para el trabajo de cuidado. O sea, nunca fueron en beneficio para los enfermeros y enfermeras. Eso, o sea, claro que es lo esperable, así, por su vocación, pero también pensamos que como el cuidado es una cuestión feminizada, estamos hablando del 80% mujeres, e incluso en sus relatos ellas son las que son más sacrificadas, pues, ¿no? Mucho más, pero mucho más, ¿no? Que los varones. De hecho, los varones, uno era jefe de piso, ¿no? Y ellas eran, literal, eran las que estaban en el cuidado. Lo que vemos es que no hay, el uso de las tecnologías, como decía Águeda, no tiene una función emancipatoria nunca. O sea, sí se quejan de la explotación, sí dicen, esto no es justo, o sea, sí lo alcanzan a ver que no es justo, pero al final el relato de la vocación y la experiencia de que siempre han sido cuidadoras desde chicas en sus casas como mujeres, eh, como que el potencial revolucionario que podrían tener el gremio se difumina. Y por ejemplo, tenían un Facebook, que aquí no lo contamos, pero tenían un Facebook en donde estaban conectadas todos, ¿no?
pero ahí lo que hacían era, se murió tal doctor, se murió tal, o sea, como del personal médico, quienes iban muriendo, pero nunca usaron ese Facebook las enfermeras para denunciar, la explotación, las carencias, ellas tenían que poner, por ejemplo, dinero de su bolsa para tener mejores mascarillas que las que les llegaban. Entonces, como que esa parte, digo, creo que es lógico porque pues ellas siempre ponen a los demás como primero, ¿no? Pero pues la verdad es que pues no es justo, ¿no? También nosotros como sociedad deberíamos de ver que sea también para ellas y utilizar las tecnologías para ellas. Pero bueno, la pregunta es si la mediación ocurre, estas mediaciones, la parte de la relación intersubjetiva se da, sí, sí se da. ¿Y la otra pregunta cuál era? Hiciste otra, eran dos. ¿Cuál era? De que si imaginaban posible Ah, Ah, Sí. sí, pues sí, ¿sin porque estos y artefactos? la tecnología. Ajá. la primera parte fue, la primera parte no pudieron sacar, o sea, eso fue como fue una apropiación que surgió, pero la primera parte estaban tan asustadas y traían ahorita que les platico más eso, cómo traían sus estos que no podían sacar nada. Entonces sí la podemos imaginar, sí, sí, sí estuvo. ¿Y qué sucedió? Pues sucedió mucha angustia, mucha gente que murió sola, mucha gente que nunca tuvo contacto con sus familiares, de los dos lados, o sea, como más precariedad en el cuidado. Age, ya te dejo hablar a ti. Sí, gracias. Bueno, yo primero, contestando la primera pregunta, igual coincido con Connie, creo que sí, sí hay mediación. Al final, para eso surgen las TICs y qué bueno que pueda haber esos escenarios donde sirvieron para algo, ¿no? Yo ahorita estaba recordando, voy a atreverme a comentarlo rápidamente, de justamente una investigación que hice, pero con los abuelitos y los nietos. Y entonces, cómo los nietos enseñaban a sus abuelitos a usar las TICs. Entonces, hubo cosas muy lindas de abuelitos que sus hijos se habían ido a Estados Unidos y tenían 20, 30 años sin verlos, y por una mediación tecnológica pudieron saludarse y hasta conocer a sus nietos, ¿no? Entonces, claro que hay mediaciones bien interesantes, intersubjetivas, que qué bueno que para eso están. Y la otra parte que si no lo podíamos imaginar, bueno, pues así empezó justamente la pandemia. No podían tenían prohibido usar sus celulares, entonces entraban sin, eh, así como nos tomó por sorpresa, el personal de salud, pues imaginémonos, pues espantadísimos, qué es lo que se viene, de qué se trata, no conocemos de qué es. Y yo como esposa de médico, pues estaba espantadísima también. Entonces era como de película de terror. Y entraban con unos uniformes que aparte tenían que tenerlos durante toda la jornada, muy complicado de estar viviéndolo así, o sea, pues imaginémonos todos tapados, hacer una careta, un tapabocas súper ajustado porque no podían entrarles pues nada de posibilidad, no tenían que tener posibilidades de ser infectados, el equipo de protección personal grande. Había enfermeras que nos decían que incluso no tomaban agua porque pues no podían ir al baño. Entonces durante toda su jornada no iban al baño o no comían para no tener que ir al baño. Yo cuando recuerdo a mi marido que se le hacían llagas aquí en la nariz, las tenían carne viva y no se podía quitar el cubrebocas durante toda su jornada. Entonces llegaba pues con sangre, todo así lleno de sangre de aquí, a hacerse curaciones para el otro día volverse a poner la misma mascarilla y volverle a entrar así, ¿no? Entonces, sí, así inició. Yo creo que más bien por los testimonios que nos dieron, conforme fueron viendo, pues que las personas estaban solas, que no podían comunicarse con su familia, que si no había medicinas, fue ideal el uso de las tecnologías. Hubo hospitales que sí utilizaban alguna tablet, sobre todo trabajo social, para comunicarse con las familias de una manera formalizada. Pero esta fue una salida emergente que tuvieron las enfermeras y enfermeros principalmente viendo a las personas aisladas, la necesidad que tenían de comunicarse con sus familias. Bueno, no sé Gracias. si ya así fue, ya dar un poquito más de la situación. Sí, gracias. ¿Alguna pregunta? Comentario? ¿No? Sí, adelante. Mi pregunta va más dirigida al ámbito del cuidado de estas personas. Soy hija de un médico y pues también viví el COVID pues bastante mal.
Entonces, este contexto no me es muy diferente, pero realmente podemos decir que las enfermeras pudieron ver un cambio físico y en la salud de los pacientes a raíz de poder tener conexión con sus familiares por medio de estas TICs. No escuché la última parte de la pregunta. Sí, sí, Ay, hola. Bueno, sí, la sí. pregunta es referente a que si hubo un cambio en la salud de los pacientes o algo que pudieran ver las enfermeras, algo demostrado o si hubo una mejora en los pacientes a raíz de la implementación de estas TICs y pues disminuir la angustia de no estar tan cerca de sus familiares. Bueno, a ver ahorita, Connie, ya, ¿qué mirada tiene? Primero, pues bueno, así como algún resultado más cuantitativo de decir quién tuvo esto, mejoró eso, pues no lo tenemos, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, si había personas que no se querían intubar, el miedo a la intubación, pues estaba siempre presente porque era, te intubas y te mueres. Entonces, por ejemplo, en esos casos, ¿no? Cuando una persona se quería intubar y hablaba con sus hijos, con sus familiares y le decían, pues intúbate, aquí te estamos esperando, aquí estamos, siempre da un motivo para seguir viviendo, ¿no? El saber que alguien te espera en casa y que lo puedas constatar. Entonces, en ese sentido, pues creo que sí, sí pudo ayudar a que varias personas pudieran eh, dejarse curar al menos o saber que tenían por quién regresar. Sí, coincido con Águeda en el sentido de el objetivo de la investigación la aproximación metodológica. O sea, el objetivo de la investigación no era ver el efecto de las TICs en los pacientes, y metodológicamente no era un estudio cuantitativo, por lo tanto, pues no podemos dar un reporte a esta pregunta desde ese lugar. Lo que sí podemos decir, porque el objetivo era las experiencias de las enfermeras, ¿no? Y cualitativo, a través de sus relatos podemos observar que el cuidado, pues sí mejoró, ¿no? O sea, el cuidado pudo tener eh, otros elementos que no tuvo al principio de la pandemia, como este que comenta Age, o por ejemplo, ¿cómo podemos cuantificar el que una persona que se esté muriendo y que está sola, llegue alguien y le ponga una canción, ¿no? Religiosa? Pues bueno, es algo que pudo tal vez, si la persona era creyente, ¿no? Acompañar, ¿no? O sea, son gestos de cuidado que no creo que sean cuantificables. O sea, creo que también mucho de lo que vimos nosotros es que esta investigación pone en el centro como lo que nos hace humanos, no sé cómo explicarlo, o sea, no es como cuantificar, ¿no? Sino todas estas cosas o bueno, también un poquito ahorita lo que recordaba del niño, el menor de edad que estaba tan angustiado, porque pues imagínense un niño chiquito que no entiende bien qué onda, que cree que se va a morir, está lejos de sus papás, el que de repente una enfermera le empieza a poner, lo empieza a tratar como si fuera uno de sus hijos, enseñándole cuestiones de YouTube, entreteniéndolo con su propio celular, o sea, son cuestiones como que son como muy pequeñas, pero lo que se extendió. ¿No? ¿Cómo se llama la estudiante que hizo la pregunta? Maite, Maite, lo que se extendió fue, o sea, o lo que mejoró, pues, fue el cuidado, ¿sí? Pero son cosas cualitativas, pues. Pues, no sé si el niño se mejoró, no sé si pero la otra persona se murió, pero se murió más acompañada. Ujú. Gracias. De nada. Andrés, bien. Eh, híjole, es que a ver, no sé, tengo una duda, pero no sé, déjame estructurar bien cómo plantearla. Y es que tiene que ver con esto que mencionabas en algún momento, de qué es lo que concretamente, particularmente nos hace humanos. Y con esta cuestión de la IA, en este afán de, digamos, de estos
tecno-optimistas que señalan que eventualmente pues la IA llegará a adquirir conciencia y tal, ¿no? O sea, pensando en un personaje como Ray Kurzweil o inclusive Nick Bostrom. Eh, Quizá avisando hacia el futuro, en ese sentido, eh, y ya una pregunta un tanto tangencial, pero ya me gustaría saber cuál es su propia concepción al respecto, y es si consideran que en efecto la IA pueda llegar a desarrollar esta conciencia al modo del ser humano. Híjole, no te sabría decir. Yo no soy como que piense que eso sea factible, al menos pronto. Creo que eso es muy transhumano, ¿no? Es una aspiración muy transhumanista, que creo incluso que la propia finalidad, probablemente porque ni siquiera comulgo con la finalidad, no es algo que a lo mejor me interese mucho, pues, ¿no? O sea, es decir, veo difícil que una programación hecha por alguienes, que además son alguienes que usualmente no cuidan, porque estas tecnologías las hacen en el norte global gente privilegiada, pues no las hacen personas como las enfermeras que entrevistamos que limpian a un ser humano que no es de su familia en todos los sentidos, ¿no? Si se hace del baño, si tiene cualquier fluido, y dan su vida. O sea, es como que se me hace complicado pensar qué tipo de conciencia sería, ¿no? A lo mejor hasta me daría miedo pensar qué tipo de conciencia sería, ¿no? Entonces, no sé, como que me parece que la inteligencia artificial es muy útil, sin duda, un poco como lo que vimos aquí, ¿no? O sea, la tecnología fue muy útil. La tecnología ayudó a mejorar las tareas de cuidado. La tecnología sí pudo ser un diferencial. Sí, pienso yo también que la inteligencia artificial sin duda lo puede ser y y que el desarrollo tecnológico, si es colectivo, si se deja intervenir otras epistemologías y demás, pues seguramente que se pueden hacer cosas muy valiosas. Este, pero yo creo que siempre, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que el ser humano pierda esa agencia o que, o que tenga esa conciencia la tecnología, pues no sé. El ejemplo de esta investigación me parece muy lejano, ¿no? A pensar. O sea, No, pues bueno, yo coincido mucho, es algo que incluso a mí me daría miedo, ¿no? Pensar que algún día la inteligencia artificial pudiera emularnos, porque entonces, no sé, entonces ya qué quedaría para nosotros, ¿no? Me hizo recordar a los que les llaman los anunciadores, ¿no? De la filosofía de la tecnología, que justamente es como el apocalipsis y de película de terror. Yo tampoco voy hacia allá, a mí más bien me interesa mucho ver qué es lo que nos hace humanos todavía y siempre estar abogando por rescatar esa humanidad. Eh, ya que estamos hablando pues de salud, es que me hizo pensar mucho y pues ahora sí que lo he sacado en estos momentos. A mí mi marido, él es cirujano y me dice, yo sé cuando alguien se muere antes de que la máquina me lo diga. Y le digo, bueno, pero ¿por qué? Me dijo, es una sensación. Yo estoy operando y antes de que el anestesiólogo, antes de que me diga, yo ya sentí. Es una cuestión tan subjetiva y digo, no sé explicárselas porque además pues no es algo que estemos estudiándolo, pero que siempre me ha llamado la atención, siempre me ha llamado la atención que me diga eso, es como si estuviera operando plástico. Y lo sé antes, así, segundos antes. Son esos detalles que nos hace ser humanos, ¿no? Veo a las enfermeras, eso que les hacía acercarse, a lo mejor había una cosa en la mirada del paciente que le hacía quererle poner una música, quererle dar un apretón de manos, que no necesariamente era ni con palabras ni que una máquina lo detectara. Y está en algo que estamos repitiendo, ¿qué nos hace ser humanos? Muy bien. Gracias. Pues si no hay más preguntas, comentarios, pues finalizaríamos aquí la sesión. Muchísimas gracias a ambas Muchas por compartirnos y pues les regalamos un aplauso. Gracias. muchas gracias por el espacio. Y bueno, cuando vean una enfermera mexicana, pues ahí le dan las gracias siempre. Creo que es algo el reconocimiento que hace falta, ¿no? Social y material hacia ellas. Claro que sí. muchas gracias. No, al contrario, Agda, al contrario, Connie,
Muchas gracias a ustedes y pues esperemos nos puedan seguir acompañando eventualmente y que Mil tengan un gracias. excelente día. Gracias. Chao. Igual, Gracias. bye. Estén muy Bye. bien. Chao. Bye. Oye, Rodrigo, ¿y tú qué opinas? ¿Sí consideras? ¿Crees ¿La conciencia? que llega a construirse una conciencia? No. No, definitivamente no. Hay una cuestión de cómo nos damos cuenta o de que somos conscientes. Pensemos en, en las experiencias mentales. Bueno, no es la palabra precisa, pero... A ver, por ejemplo, te preguntaría, ¿a qué sabe una mandarina? Dulce, ácido, etc. Ok, al margen de los adjetivos, de los calificativos, internamente hubo un retrotraimiento de la experiencia de cómo es tener una mandarina en la boca. O sea, hay una experiencia subjetiva, interna. Y hay un correferente, es decir, tú estás diciendo, es dulce, ácida, bla, 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 pero internamente hay una experiencia que está asociada. Sí, significado y significado. Bueno, lingüísticamente, ¿no? Pero es que va más allá de eso, porque hay una experiencia interna. Y en el caso de la IA, tú le puedes, es más, ¿tienes ChatGPT? ¿O quién tiene ChatGPT? Pregúntele, porfa, ¿a qué sabe una mandarina? A ver qué nos dice. Una mandarina tiene un sabor dulce, fresco y ligeramente ácido con un toque cítrico y floral, que la diferencia de la naranja. Ok, la descripción es muy similar, pero hay una diferencia enorme. En ti hubo esa experiencia interna, y ¿tú crees que ChatGPT tiene esa experiencia interna? No. Hace un barrido de la información, filtra tal, 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 y dice, y medianamente coinciden. Pero aquí hay una experiencia interna. Que jamás la va a poder tener. Yo no creo que sea posible emular eso, porque precisamente ahí está la chispa de la vida, la diferencia sustancial entre la materia animada e inanimada, ¿no? Y la conciencia. Y la conciencia es esta experiencia interna que nos permite sabernos, identificarnos. Tengo otra pregunta. Sí. Con base en todo lo que hemos visto hasta ahora y con lo que nos comentó Alfredo, que nos hizo un recorrido un poco histórico sobre los avances tecnológicos. Bueno, yo no sé si él llega a tener conciencia. También coincido contigo. Pero sí creo que tenemos o cometemos el error de seguir subestimando la tecnología. No sé, insisto, no sé si la IA llega a ese punto de desarrollar conciencia. Pero subestimando sí, o sobredimensionando. No lo sé. ¿O por qué dices subestimando? Porque pues, hemos visto como muchos dicen, no, pues es que yo no creo que me pueda comunicar, por ejemplo, una simple. Todavía me tocó esa parte de, no, pues cómo voy a hacer una videollamada con alguien, por ejemplo. Yo lo veía muy lejano. Y en general, ¿no? Se veía muy lejano como una videollamada. Ok. O sea, todos los avances que hemos tenido, pues, que Alfredo nos dijo que de 100 años para acá, no se pensaba, ¿no? Cuando dijo el ejemplo del ferrocarril, que cuando se inventó dijeron, pues ya no tenemos nada más que inventar, porque todo está inventado, o sea, ya qué más nos hace falta a la humanidad por inventar si todas las necesidades las tenemos satisfechas. Pues no. Ya te entiendo. Todo lo que ha sucedido, o sea, y que incluso los mismos que arrojan esos inventos no saben cuáles son las consecuencias, ¿no? No sé si... A ver, sí, ya capto. Pero sí es sobrevalorado, sobredimensionado.
No, es que ya entendí por dónde va la pregunta. Es que no era subestimar la tecnología, sino más bien la inventiva La humana. inventiva. Ajá. Y porque también es difícil preverla, ¿no? O sea, cómo prepararse sobre esos inventos. Entonces, no es ni siquiera pregunta, es esa idea que tengo de, no sé si se vaya a construir ciertamente una conciencia de la IA, pero también no podemos. Sí, entiendo. No sé, o sea, quizá pensando en la aviación. O sea, la idea de volar, pues, es de antaño. Y humanamente ya diseñamos y construimos algo que nos permite volar. Ahora veo como un impedimento físicamente imposible, por esto que nos estás diciendo, la experiencia. Es físicamente imposible, fisiológicamente imposible que la IA lo pueda tener, lo pueda desarrollar. A ver, lo que están haciendo es procurando mapear el cerebro y tratar de identificar cómo funciona para eventualmente reproducirlo. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a esa concepción, podríamos pensar, bueno, cuando yo imagino que estoy comiendo una mandarina, hay ciertas zonas del cerebro que se activan. Si podemos identificar exactamente y luego reproducir eso, entonces podríamos reproducir la experiencia de el sabor de una mandarina. Pero pensemos, ¿cuántas neuronas tiene teóricamente el cerebro? Son 100.000 millones más o menos. Ahora, ¿cuántas interacciones o cuántas sinapsis se pueden generar? Pues es un número a la n. O sea, reproducir eso es muy, muy complejo. Ahora, eso sí, si atendemos a que únicamente nuestro funcionamiento es estrictamente orgánico, o sea, material, y que no hay ningún aspecto metafísico, llámese espíritu, llámese alma, lo que sea. Si decimos somos estrictamente materia, porque hay gente que sí, desde la neurología hay mucho planteamiento así, somos únicamente materia. Y entonces todo lo que tenemos por experiencias mentales, tal, son interacciones neuronales. Entonces sí podría ser. Entonces, bajo ese entendido, y lo que dicen es una cuestión de tiempo. Basta que estudiemos el cerebro y eventualmente lo vamos a llegar a entender a cabalidad. Pero cuando me plantean eso, pienso en un neurólogo que fue premio Nobel de Medicina, en John Eccles, siglo pasado, siglo XX, Sir John Eccles. Él tiene un libro que escribió con un filósofo, Karl Popper, que se llama The Mind and I, creo que se llama. Se me olvidó ahorita. Bueno, en conclusión, lo que dice John Eccles fue, después de pasar N años estudiando el cerebro fisiológico, o sea, en términos anatómicos y cómo funciona y tal, dice, hay algo ahí que la anatomía o que la fisiología no nos permite explicar. O sea, él se decantó por una cuestión, si quieres, metafísica, pero y hay quienes dicen, no, o sea, somos materia y entonces hay que entender la materia como tal y cómo hay estas interacciones de neurotransmisores. Y cuando entendamos eso, vamos a poder entender qué es el amor, qué es esto, la experiencia de la mandarina y tal. Ahora, y les pregunto, a veces no me acuerdo si lo hice aquí, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Sentimiento. Un sentimiento. Uh-huh. ¿Cómo explica, por ejemplo, la gente desde la química el amor? Como la liberación de hormonas y pues, Y neurotransmisores, ¿no? O sea, sí.
Pero eso nos dice qué es el amor. Nos dice qué ocurre internamente en términos fisiológicos, pero no nos dice qué es el amor. Porque sí, en efecto, hay internamente, pues hay una serie de secreciones y tal. Pero eso no es el amor. Eso es lo que pasa orgánicamente al interior. O si yo les dijera, pues, mi dolor es más grande que el dolor de todos ustedes juntos, o de todas ustedes juntas. Pues, porque yo lo digo. Pero pues, ¿cómo podríamos, o sea, no podemos saberlo? Porque es una cuestión estrictamente subjetiva. Entonces, ¿cómo podríamos, por ejemplo, emular eso? Está complicado. Claro, no soy experto en redes, ni mucho menos. Pero sí me parece que hay unas cuestiones que precisamente es lo que señalaba Connie, que específicamente nos hace seres humanos. O sea, nunca podría pasar eso que pasa en las películas de que un robot llega a ser así. Porque siempre lo pintan de que un robot no puede sentir, pero sí real llegar a un punto en el que no, o sea, que no puedan sentir. O sea, bueno, sentir tal cual a lo mejor no, pero sí relacionar el sentimiento. A ver, hagan este ejercicio, toquen sus palmas. Ya lo habíamos hecho, ¿no? No. ¿No? Bueno, toquen las palmas. Y traten de sentir milímetro por milímetro o sea, ¿qué permite que experimenten esa sensación milímetro por milímetro en su palma? Que todo esto está lleno de ¿qué? De terminales nerviosas. Imaginen si se quisiera emular una palma de robot que sintiera. Bueno, aquí hay un robótico mecatrónico. O sea, pensemos en el cableado, imaginen. O sea, ¿cómo podemos hacer un sensor que... Tendría que ser una función de muchos sensores, porque tendría que detectar el calor, la luz, cosas más sencillas, el tacto, tener, sí. Ojalá hasta la presión. La precisión, porque pues claro, si es un sensor entero, pues no vas a determinar en qué parte está, tendría que ser muy específico. Exactamente. Entonces, algo tan sencillo como sentir el contacto de uno mismo o de otra mano. Y además con qué fin, ¿no? Para que una mano robótica así. Pero ahora, pues, exacto, no va a haber una mano así robótica como tal. Ahora piensen todos los movimientos que hacemos, por ejemplo, para abrir la botella, para cruzar la pierna, para tocar el bombo, no sé. O sea, simplemente en términos mecánicos, kinestésicos, o sea, de movimiento, es complicadísimo. Ahora, si le sumamos la complejidad de la emoción, No, pues sí. entonces creo que pues, en ese sentido la ciencia ficción es una suerte de catalizadora, ¿no? Para permitirnos pues, liberar esas aspiraciones. Ahora, en todo caso, lo que pregunto yo es, ¿para qué queremos... ¿para qué queríamos una entidad así? ¿Por qué tenemos humanamente esa inquietud de generar un alter ego? Lo que les he dicho en otras ocasiones, es muy fácil, mete un vato y una morra en un cuarto, déjalos un ratito y te esperas 9 meses. Y ahí tienes vida. ¿Para qué quieres hacerlo de forma artificial?
desde el punto de conciencia, toman desde otra perspectiva, y no sé, yo también tengo un problema con eso, porque se supone que, por ejemplo, ahorita estoy en prepa media y estoy ayudando a unos chicos y como trabajo tienen identificar las especies en peligro de extinción y si la fertilización in vitro o la reproducción artificial ayudaría con esto. Ok, bueno, en una especie en peligro de extinción, ok, va, pero la parte de la eugenesia donde queremos hacer al humano perfecto y queremos que nuestro hijo sea, creo que tenemos un ejercicio en clase también, hagas una exposición donde elegimos a nuestro hijo y que tienes tanto dinero y puedes pagar el procedimiento tal y tal y tal. Entonces, ok, dejaría un poco, es una pregunta que dejaríamos de ser, esa persona dejaría de ser humano o nosotros dejaríamos de ser humanos por crear a una persona a las características que nosotros queramos. Y, o sea, digo, en inseminación artificial también hay personas que no tienen la posibilidad de ser madres de manera natural. Entonces, por una parte, también bueno, porque finalmente ellas tienen el deseo de serlo y eso les da una oportunidad. Sin embargo, allí entraría otra parte de el sufrimiento humano y el dolor de no poder conseguir un hijo, y si realmente sería parte de su humanidad y dejaría de ser humano por querer tener un hijo, siendo que no puede tenerlo. Pues no, dejar de ser humano definitivamente no. A ver, ya lo habíamos comentado de alguna manera, la tecnología también nos apertura un montón de posibilidades. O sea, una persona puede tener entre 5 madres y padres. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso? Una tecnología puede tener. ¿Una persona? Una persona. Sí. Puede tener 5 madres o padres. ¿Cómo? A lo mejor la cadena genética, No. O sea, una persona normal, bueno. A ver. ¿O a qué se o de que puedas tener a tu papá, a tu mamá, una tía, una abuelita. No. O literalmente. Sí, tal cual. O sea, imaginemos. El personaje Y es el resultado de un óvulo y de un esperma. Este óvulo pertenece a Z, este pertenece a alfa. Entonces, juntan estos dos y lo insertan en un útero que es de beta y nace Y. Pero los padres legales son omega y R. Entonces, el óvulo es de una persona. El esperma de otra. Se engendra en el... son de los primeros, ¿no? Biológicamente son de estos, pero está engendrado en otra persona, en un útero, que ella puede decir, pues es mi hijo, o sea, pues, estuvo 9 meses dentro de mi útero, pero resulta que Omega y R tienen el dinero y dicen, pues somos los padres legales. Eso es como adoptar. Y se quedan con el producto. Entonces el padre legal es este, los biológicos pues son estos 3, pero son, o sea, entonces se dan cuenta, sin tecnología evidentemente esto pues no es posible, pero esto nos apertura un montón de dilemas. O sea, estamos jugando ¿a qué? Y para allá iba la cuestión también, ¿no? O sea, cuando empezamos a pensar en estas cosas, en crear otro ser, con inteligencia, con conciencia, ¿estamos jugando a qué? ¿A ser dioses? ¿A ser Dios? Yo sí quería, como a lo mejor está intentando como hacer como quieren, porque de alguna forma quieren que cuando ya las condiciones que pinta el planeta o que pintarán en algún futuro ya no son aptas para un ser humano,
A ver, piensa en la exposición de ayer. Ajá, pues sí, por eso igual digo, bueno, a lo mejor es buscar de que la vida continúe, pero nosotros, o sea, que hay un modo que continúe sin nosotros, o sea, porque, pues ajá, en un futuro, pues bueno, se dice que en 2050 ya nos va a tocar racionar el agua porque ya no nos va a tocar a todos. Entonces, digo, ya no es un futuro tan lejano, por eso digo, a lo mejor esta necesidad de crear pues esas inteligencias o algo que no dependa particularmente de nosotros con los mismos pensamientos, sentimientos y emociones, pues es más allá de a lo mejor llenar esa necesidad de que a lo mejor y se acaba la vida. Entonces, si ya no hay vida, pues hay que crear algo más fuerte que nosotros, que a lo mejor, no sé, no necesite tanto como nosotros, que pues, somos hiperconsumistas, y de esa forma, pues, sigue existiendo vida. Pero ¿por qué lo pensamos en Occidente? Y lo pensamos desde una óptica que en el fondo pues es de consumo. ¿Perdón? Sí, es antropocéntrica totalmente. Y es esto... Porque imaginen, todos esos procesos no son gratuitos, evidentemente. Y son caros. Son muy caros. O sea, es business, finalmente. Disfrazado de, mira, te ofrezco la posibilidad de que seas madre. Pero te cuesta. Y te cuesta miles de dólares, seguramente. O de pesos. Sí. Y precisamente en un grupo ayer discutíamos sobre la cuestión de la IA, que eventualmente si por ejemplo los cyborgs o los cyborgs, o quienes se asumen como cyborg, empiezan a reclamar, que ya lo están haciendo, derechos de los cyborgs, porque dicen, es que ya no somos seres humanos, somos cyborgs. Entonces necesitamos derechos específicamente de los cyborgs. Y aún más, hay quienes abogan o están empezando a abogar por los derechos de la IA, por los derechos de los robots. Entonces ya no le preguntes tanto a la IA porque tiene derechos, la vas a saturar. Estás abusando de ella. O de tu robot. Entonces, ¿el cyborg qué es? ¿Derecho a qué? ¿A que no lo hackeen o qué? Y es lo que he dicho con antelación. A ver, si no hemos podido garantizar a plenitud los derechos humanos de toda la población, y estamos hablando de derechos de cyborgs, pues como que hay que replantearnos dos cosas. Definitivamente. Pues Alex, ¿qué piensas? Pues sobre lo que comentaba mi compañera, también así es muy antropocentrista esa idea, porque pues, al final la vida siempre ha perpetuado desde las grandes extinciones, pero pensamos que si nosotros no podemos perdurar, yo creo que eventualmente cuando acabemos nosotros, de alguna u otra forma va a sobrevivir algo, como siempre lo ha hecho la vida, por muy drástico que hayan sido las extinciones pasadas. La vida se abre paso, estemos o no estemos. Exacto. Y ahorita pues estamos acá y creemos que no tiene fin nuestra reinado, por así decirlo, pero pues por mucho que estemos en el paso con los dinosaurios, estaban hasta el tope y al final cayeron y pues no estaban aptos para todo el cambio que hubo de un momento a otro, y ciertas especies que a lo mejor no estaban completamente preparadas pues sobrevivieron y es así. Entonces, sí me dio que pensar en eso. Okay. ¿Me lo he dicho apenas? Sí. Me pareció... Ok, mis puestas son las mejores, ¿ok? Me pareció TikTok que, bueno, hablaba de cómo la posibilidad de que nos extinguiéramos, ¿no? Sí. Y ya de que, no,
hablaba de que los asteroides, sí, o sea, eran las mínimas. Y yo dije, entonces, ¿qué podría ser? Y habló acerca de la pandemia, y eso sí abarcaba un 30 a 40%. Pero dijo, no, pero lo que sí es evidente y lo que sí nos va a matar un 100% es la contaminación. O sea, si no somos conscientes ahorita, es algo que inevitablemente pues, nos va a matar, ¿no? A ver, piensan, o sea, a mí sí me cimbró la actividad de ayer. En un equipo, en un grupo de ética, sostenibilidad y responsabilidad social, están exponiendo, entonces el equipo primero nos llevó por varios lados del campus, lugares del campus, caminando, y nos iban pidiendo que encontráramos unas frases escritas en papel, escondidas en la maleza y tal. Luego nos llevaron a Punto Blanco, y ahí nos hicieron una reflexión, una meditación, con un guión en el cual nos decían, pues, siente cómo respiras ese aire que estuvo en contacto con las montañas, con los mares, ese aire que te circunvala, etcétera, y que te permite, pues, sentirte vivo. Y realmente consiguieron llevarnos a un plano de relajación y tal. Nos llevaron al salón, pero antes de entrar al salón lanzaron una serie de preguntas que tenían que ver con los papelitos. Entonces, quienes pudieron responder, quienes prestaron atención cuando se leyeron los papelitos, pudieron responder a esas preguntas y los pasaron primero. Y estas personas que pasaron primero les dieron un cubreboca. Dentro del salón, cuando pasaron ya todas las personas con cubreboca, dejaron entrar al resto, y dentro del salón habían puesto palo santo a arder, que es un aroma terrible, tóxico, o sea. Y nos empezaron a decir, cierren los ojos y escuchen. Y había un audio con ruido de citadino, ambulancias, y empezaron a decirnos, bueno, sientes como, más bien, ¿puedes respirar? Esto es lo que va a pasar. Si no, porque su tema de exposición es la contaminación del aire en Puebla por la industria automotriz. Y es imposible, o sea, es difícil respirar. Yo nunca había olido el palo santo. Realmente oprime el pecho, cierra la garganta, y a pesar de tener el cubreboca. Y luego la idea del cubreboca es, el cubreboca es para que se den cuenta que no todas las personas tienen el acceso a ciertas tecnologías que nos permiten de alguna manera, pues, protegernos, entre comillas. Y entonces o sea, a mí me impactó y me cimbró tanto que me puso de mal humor. El ruido del audio, de la ambulancia, el no poder respirar, el sentir que me asfixiaba. Y eso era lo que pretendían. Imaginen que este fuera su cotidiano. Yo es que sí estuve ahí, la verdad sí, también quiero decir que fue una experiencia. A mí fue horrible, yo de verdad yo estaba rezando porque acabara, porque yo ya decía, ya, o sea, ya me quiero salir de aquí porque ya no aguantaba el olor. Y o sea, me cubría con mi sudadera que traía y dije, ya entendí, ya. Pero ya suéltenme. Y ya, o sea, de verdad para mí fue muy frustrante, porque además me sentía muy acalorada, porque dije, no sé, no puedo respirar, está horrible. Y digo, para los que sí estuvieron con cubrebocas, pues yo los veía más tranquilos, pero yo ya me sentía toda estresada, y ya estoy sudorosa de la desesperación que siento en ese momento. Y digo, si esto fuera mi día a día, no sé, o sea, yo no podría, la neta, o sea, no sé. Sí, o sea, entendieron a cabalidad la intención de la exposición y el tema y cómo realmente nos involucraron. Y también nos plantearon, a ver, cuando estaban allá podían respirar tranquilamente. Y una de sus preguntas fue, ¿qué tanto valoran o qué tanto valoramos el que en efecto podamos respirar aire puro, entre comillas? Y el estar ahí realmente era exasperante. Dijeron, imaginen que este fuera el escenario cotidiano. Y bueno, si seguimos con esta dinámica de hiperconsumo, hiperproducción, bla, 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 pues va a dejar de ser un escenario hipotético y va a ser el escenario cotidiano. De hecho, ya lo es en muchas ciudades. Yo, por ejemplo, no puedo ir a Ciudad de México porque digo, ¿cómo pueden vivir aquí? Es una ciudad que huele a caña. Y luego,
el transporte, la carencia de agua, los hundimientos, la cantidad de smog. Cuando, por ejemplo, llegas a Campus Santa Fe por los puentes, es una zona alta con relación al resto de la ciudad. La ciudad está abajo y se ve la mancha así densa, densa de smog. Y dices, cuando estoy ahí, todo eso me estoy fumando, todo eso estoy respirando. Entonces, cuando te limpia. Ajá. Todo así. Y hay casos en los que, o sea, la inversión térmica ha sido tan fuerte que ha provocado muertes. O sea, en los 50, si mal no recuerdo, en Londres hubo una inversión térmica muy fuerte y la ciudad quedó cubierta por smog y murieron no sé cuántas personas. O sea, ese escenario sí es real y ya ha pasado, de hecho. Entonces, y todo esto también, si hablamos de contaminación, pues tenemos que hablar de tecnología, porque finalmente pues, es lo que la provoca, ¿no? El uso exacerbado de... Pues no sé si desean agregar algo más. Ale. Sí, es pesado. Ya después del año que estuve allá en Monterrey es un estilo de vida muy desgastante. Me tocó todo eso de las contingencias ambientales. Es asqueroso, sí, porque se siente, o sea, el aire se siente sucio. No es un aire ligero como acá, refrescante. Se siente hasta con tierra, entonces te genera muchas infecciones, es estar cuidándote, igual es muy molesto lo industrializada que está la ciudad, las carencias que hay, sobre todo en transporte, entonces te desgasta física y mentalmente un estilo de vida así. Ahorita que mencionaste Monterrey me recordé, cuando yo entré a la Facultad de Filosofía en la Autónoma de Nuevo León, la facultad está en CEU, en Ciudad Universitaria. Ciudad Universitaria está en el municipio de San Nicolás de los Garza y enfrente exactamente de la facultad está, no me acuerdo si es EMSA. Cuando yo entré a la facultad acababan de pintar la reja perimetral de la universidad. Y cuando me gradué 4 años después, esa misma reja perimetral que habían pintado estaba ya corroída. Entonces me pregunté, ¿qué pasaría si se hiciera un estudio con toda la gente que asistimos durante 4 o 5 años a CEU, de cómo entramos, cómo están nuestros pulmones cuando entramos y cómo están cuando salimos? Porque el que en 4 años la reja perimetral se haya corroído por toda la cantidad de cosas que emanan de esta empresa, que ahorita no me acuerdo qué es. Ternium, creo, la que está... bueno, Ternium es la que más suena, que tiene un montón de problemas, creo que ahorita está... No sé si ya reactivaron su actividad, pero durante esta etapa de contingencia sí la suspendieron un rato porque tanto como emitían muchos gases contaminantes, como creo que hubo varios derrames en el río Santa Catarina, y aparte está creo que la refinería que es En Cadereyta. que es súper anticuada, no la actualizan, entonces emite más de lo que beneficia. Sí. Y digo, no se trata de ser pesimistas ni mucho menos, pero sí, pues, poner ahí sobre la mesa de discusión los temas. Porque necesitamos conocer cuáles son los problemas para poder tomar acciones que propongan soluciones. Pero igual, bueno, hablando de conocer los problemas, ¿por qué si ya existe tanta tecnología, si ya existen tantos medios, por qué no se ha visibilizado? O sea, porque siempre damos a conocer un problema cuando ya estamos de que no, o sea, pero ¿por qué ahorita que todavía, bueno, no tanto, pero sí se puede hacer muchísimas cosas para un cambio? Porque ningún, o sea, yo que me paso mucho tiempo en TikTok, Sí. digo, nunca en todos los 200 videos que me veo yo diario, ni es más, me ha aparecido uno de que, hey, hay que cuidar nada.
Y digo, yo sé que a lo mejor sí va con mi algoritmo y tiene que ver con lo que yo consumo, pero ¿por qué no, pues, hay alguien que haga algo? O sea, digo, no es como que, pero es que hay gente que sí puede hacer cosas y no las hace, o sea... A ver, yo creo que sí hay gente que está haciendo cosas y las hace. Posiblemente no se le da la difusión adecuada, no lo sé. Pero también una realidad, me parece muy contundente, es que se sigue privilegiando la cuestión económica por sobre otras cosas. Y yo creo que eso, mientras se siga privilegiando o priorizando el factor económico por el futuro, va a ser complicado que se cambien ciertas cosas. O sea, pero podemos decir que sí, ¿no? Porque bueno, por ejemplo, el COVID, cuando ya estuvieron, por ejemplo, los cubrebocas antes del COVID estaban en 100 pesos. Ya en pandemia yo creo que subieron hasta 100, 150 pesos sí. Un cubreboca. Sí, sí. Y digo, si en algún punto, en algún futuro, necesitáramos de algo, bueno, no sé, igual cubrebocas, pongámosle, igual ahí entre el capitalismo, ¿no? Porque las empresas empezarían Claro. a comprar. O sea, es la demanda. Si tu demanda es alta, pues vas a aprovechar, o bueno, se pretende aprovechar eso y se incrementa el precio. Pero estamos viendo, bueno, Ahorita un cubreboca cuesta 10 pesos o 15 pesos. Entonces, no sé, pero no son los 100 o 150 que costaban en pandemia. Porque precisamente ahí está la cuestión de la especulación, de la ganancia. Jugar con la oferta y la demanda. Y ahí que se prioriza, pues, el factor económico. El ganar. Pues bueno, si no hay algo más, no se depriman, no se trata de deprimirse, sino más bien de entender realidades para poder tomar acción. Pues muchas gracias por acompañarnos. Y nos quedan 2 sesiones más. La siguiente es el profesor Alejandro. Y la última va a ser en 15 días con el profesor Flavio. La siguiente también es virtual. Él está en Campus Santa Fe. Y la última, la de IA, es con Flavio. Él sí está aquí en Campus Puebla. Sí, entonces, pues ojalá y nos puedan acompañar y si pueden invitar a alguien más, pues que se sume para que cerremos con buena discusión las 2 sesiones. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos encontramos la siguiente sesión. Gracias.